Importantes eventos proféticos se están desarrollando en Europa. Usted debe estar preocupado. ¿Qué va a pasar en los miembros endeudados de la zona euro? ¿Colapsará del todo el sistema y se vendrá abajo? En la esperanza se encuentra Alemania, pero ¿cómo va a reaccionar Alemania ante las presiones políticas, económicas e incluso religiosas? La pregunta es, ¿un verdadero liderazgo emerge para salvar Europa? La profecía bíblica indica que aparece en el horizonte de la Unión Europea. Esto afectará su vida y potencialmente su fe. ¿Pero cómo? ¿Se puede escapar de lo que está por venir? Manténgase en sintonía de Beyond Today a medida que examinamos Europa, el resurgimiento de la bestia. Join our host Steve Myers and his guests as they help you understand your future on Beyond Today. La falta de liderazgo siempre ha sido un problema para la humanidad a través del tiempo. Se trata de un problema en los tiempos más antiguos y sigue siendo un problema hoy en día. La profecía bíblica nos dice que la falta de un liderazgo fuerte abrirá la puerta a un poder aterrador que viene descrito como la bestia. Este líder político amenazador probablemente surgirá en la escena mundial en un momento de crisis. Pero, ¿es importante el liderazgo? Varias personas comentaron acerca de la importancia de los líderes de hoy. Es muy importante porque todo el mundo va a seguir lo que el líder hace. Es absolutamente importante. Me refiero a que mire el estado de nuestra nación. El liderazgo es acerca de la influencia y nos afecta a todos nosotros. Son los líderes que vienen con todas las grandes ideas, ¿no? ¿Dónde volvemos a encontrar las grandes ideas? Europa y el mundo se enfrentan a lo que parece ser una crisis insuperable. ¿Quién puede resolver el problema? Los líderes mundiales de hoy celebran conferencia tras conferencia para discutir este tema. Los problemas persisten. Es como un carrusel, no se puede ir en una dirección, vueltas y vueltas y vueltas. Entonces, ¿quién va a resolver el problema del desempleo? ¿Qué líder va a desentrañar los problemas económicos? Europa se enfrenta a posibles fallos bancarios. La economía mundial podría derrumbarse con un desempleo masivo. ¿Y el resultado? El malestar social, la inestabilidad y el conflicto. Así que imagínese usted, si se encuentra ante ninguna esperanza de trabajo y si tuviera que preocuparse porque no hay comida en la mesa. En ese escenario, ¿apoyaría usted a alguien que tenga puntos de vista más radicales y tome decisiones extremas con la esperanza de que los problemas podrían resolverse? ¿Podría un líder realmente tener un efecto decisivo? ¿Podría incluso cambiar la forma de pensar de usted? Sí podría. Yo diría que lo haría. Se puede cambiar la forma de pensar por el bien o su forma de pensar para lo malo. Entonces, ¿qué va a hacer? ¿Para bien o para mal? La historia nos dice que las personas desesperadas toman decisiones desesperadas. Cuando Europa fue cuestionada en el pasado, hubo consecuencias importantes en todo el mundo. No hace mucho tiempo, Adolfo Hitler adquirió el poder, el apoyo y el corazón de las personas. Ya en 1925 fue candidato por elección popular, respaldado por el partido nazi. En los buenos tiempos de los años 20, los votantes profundamente lo rechazaron. Sin embargo, a principios de la Gran Depresión, cuando la economía se desplomó debido a los tiempos difíciles, el pueblo alemán estaba más abierto a la táctica extrema para hacer frente a los problemas económicos severos que estaban surgiendo. Al atraer a los votantes, Hitler les convenció de que él y su partido podrían resolver sus problemas y devolver a Alemania su lugar legítimo del poder dentro de Europa. Así que por un voto legítimo del pueblo, Hitler se convirtió en canciller de la República Alemana en enero de 1933. Con el poder del carisma, la adulación, argumentos persuasivos y seductores, obtuvo el poder pacífico.
pacíficamente. Pero ya sabes, eso no era suficiente. Hitler rápidamente se dispuso a tomar el poder completamente. Él era un maestro en maniobras inteligentes, experto en manipular a la gente y en la manipulación de los acontecimientos. Así que bajo la apariencia de proteger al pueblo y el Estado, con astucia logró suspender las libertades individuales y civiles. Aunque parezca increíble, en marzo de ese año, el Parlamento le dio realmente el control del presupuesto. Renunciaron a la aprobación de los tratados y le dieron el poder de la ley para Hitler y su gabinete. Se convirtió en el indiscutible Führer, el gobernante absoluto. Todo ello en tan solo 60 días de haber sido electo por primera vez a la presidencia. De un hombre despreciable se le dio honor y respeto y admiración. Tomó el mando de la nación alemana y en tan solo unos pocos años, uno de los más cultos de Europa, las naciones más civilizadas, utilizando sus recursos para hundir al mundo en guerra y holocausto. Suena inquietantemente similar a Daniel capítulo 11, verso 21. Y en su lugar se levantará un hombre despreciable, al cual no darán la honra del reino, pero vendrá sin aviso y tomará el reino con halagos. Bueno, esto nunca podría suceder hoy, no en nuestro mundo político moderno. ¿Podríamos asegurar la estabilidad de la democracia y la historia no nos ha enseñado la lección? ¿Podría ocurrir de nuevo? No, yo no creo que a esa escala. Yo no creo. No creo que alguna vez se llegue a esa escala otra vez. Se puede hacer en cualquier parte del mundo y en cualquier lugar. Nuestra nación y el mundo en realidad se unen para lo mejor. Oh, vamos a orar a Dios. No, espero que no. Espero que nunca más. ¿Sabes? Eso es, nunca exista alguien como Hitler. Nunca. ¿Nunca más? Pero lo que podría tener lugar si su modo de vida fueron amenazados y colapsaran, ¿podría poner su esperanza en ello? ¿Podría poner su confianza en alguien que prometió traer prosperidad y salvar su estilo de vida? La respuesta es sí, bien podría suceder. Y de hecho, va a suceder. Un líder persuasivo surgirá en el escenario mundial. La Biblia lo llama la bestia, y Dios le compara con un animal salvaje, feroz, con intenciones siniestras. Y él viene en la escena mundial y cuenta con la ayuda poderosa de fuerzas invisibles espirituales y malignas. Apocalipsis capítulo 13 describe esta situación inminente. El capítulo comienza con una descripción de ese animal salvaje, un animal poco común. Un gobierno y su líder es un monstruo con 7 cabezas y 10 cuernos, cada uno con una corona que sube de un mar. Y en cada una de las cabezas de esta bestia está un nombre blasfemo contra Dios. Usted ve, esta bestia deriva su poder, su gran autoridad del dragón, que se identifica en el capítulo 12 de Apocalipsis como el diablo y Satanás. Este animal salvaje, esta bestia, no es solo un imperio político, un reino, sino también un emperador cruel gobierna sobre ella. Los 10 cuernos representan 10 reyes que, con el fin de ayudar a resolver esta crisis mundial, entregarán su poder y su autoridad para dárselo a la bestia. Así que tal vez en algún evento, un evento que amenaza el orden mundial, una emergencia activará este ascenso al poder cuando nadie más parece tener la solución. Este líder supremo será un ídolo, idolatrado como el elegido, el jefe final, que puede poner orden entre las naciones y garantizar la prosperidad global. De hecho, la profecía dice en el capítulo 13, verso 7, que ésta dio autoridad sobre toda tribu, pueblo, lengua y nación. Habla de encanto, habla sobre magnetismo y carisma. La gente va a estar en temor de él y lo adoran a él. Y no es de extrañar, es asistido por los gobernadores de las tinieblas de este siglo. Él se elevará a Dios como Estado. Usted ve, Dios dice que va a suceder. Y mirando hacia atrás,
a Hitler. Sabemos lo que sucedió en aquel entonces y que puede volver a ocurrir. La historia lo registra. La profecía bíblica predice que lo hará. Quiero que sepa lo que va a pasar con usted para que pueda prepararse ante estos acontecimientos inevitables. Yo no quiero que a usted le tome por sorpresa. Así que por favor déjeme presentarle nuestra ayuda de estudio bíblico, el Apocalipsis sin velos. Este folleto le ayudará a resolver las extrañas imágenes y los simbolismos de la profecía que están por llegar. El Apocalipsis, este libro bíblico, no tiene por qué ser un libro confuso. Esta ayuda útil le llevará a través de sus enseñanzas y le ayudará a entender las cosas que están por venir. El significado de las 7 trompetas, el Armagedón, el día del Señor, todas estas cosas vendrán. Lo invitamos para que vaya en línea a eduy.org para leer o descargar Apocalipsis sin velos, o solicite una copia gratuita. El Apocalipsis sin velos le ayudará a entender la increíble verdad acerca de su futuro y de hecho la esperanza que se avecina. No hay duda de que la Biblia es relevante para nosotros hoy. La profecía de la bestia del Apocalipsis 13 da una idea de los acontecimientos mundiales que están por llegar. Es poco probable que pueda aparecer, pero el día llegará pronto. Cuando las circunstancias que sobrevengan traerá este último dictador. Aquí se destacan las ideas más impresionantes. Él va a tener gran talento y va a recibir poder sobre todo un grupo de naciones. La realidad del mundo actual no puede continuar indefinidamente. Un tirano puede y va a ganar el control. Sucedió antes y sucederá otra vez, pero a una escala aún mayor. Y entonces, de repente, esa persona dice, bien, esto es lo que vamos a hacer. Y tú no has votado por esa persona. No vas a tener ninguna opción de la misma. Así es como va a llegar. Así que sí pueden ocurrir las dictaduras. Solo depende de la cantidad de energía que tiene y qué tipo de poder tiene con el ejército o militares que están detrás de él. Y si los tiene detrás, puede hacer casi cualquier cosa que desee. Sí, se puede tener a alguien así en el futuro. La Biblia lo dice, y usted cree eso. Puedes creer eso. Habrá liderazgo sin precedentes que cautivadoramente asombrará al mundo. Apocalipsis 13, verso 1 dice el apóstol Juan: me paré sobre la arena del mar y vi una bestia subir del mar que tenía 7 cabezas y 10 cuernos, y en sus cuernos 10 diademas, y sobre sus cabezas un nombre blasfemo. Esto no es solo hablar de algún acontecimiento que sucedió en el primer siglo. ¿Sabía usted que este simbolismo predice un poder gubernamental que viene e identifica a Europa como una extensión del Imperio Romano? Ahora aquí está la conexión. Los emperadores romanos se llamaban Divus o Sebastos. Estas fueron las expresiones que significaban divinidad, porque decían ser dioses. Ahora, durante el Imperio Romano, durante el reinado de Nerón, las monedas fueron acuñadas con la frase que lo identifica: Salvador del mundo. En el momento más probable en que el libro de Apocalipsis fue escrito, fue probablemente en el tiempo del emperador Domiciano. Él se había rotulado con el nombre Dominus Deus Noster, y que significa nuestro Señor y Dios. Usted ve, llevar estos títulos es una blasfemia, porque solo Dios es divino. Solo Jesús es Salvador. Este uso impío es un sacrilegio, y estos nombres exponen su intento de reclamar para sí la gloria y el honor que pertenecen solo a Dios. Y hay una conexión futura. El Imperio Romano y sus emperadores son considerados a sí mismos como una especie de salvador para el mundo. ¿Cómo se gobiernan? Ellos gobernaron injustamente. Ellos usurparon la autoridad divina y persiguieron a la iglesia verdadera de Dios.
La gente del imperio adoraban al emperador. Ellos querían ser vistos como partidarios leales de Roma. Pasaron por el dictador romano y lo elogiaron como señor y deidad, ya que estaban sometidos al imperio para su prosperidad, para su protección, por lo que también representa lo que viene. Apunta a un cumplimiento futuro. Usted ve en el versículo 3 dice: y vi una de sus cabezas como si hubiese sido herida de muerte, pero su herida mortal fue sanada, y todo el mundo se maravilló y siguió a la bestia. Ya ves, esto indica que el imperio romano se curó y se eleva de nuevo a la prominencia en nuestros tiempos. Ahora vamos a hablar de esto un poco más cuando charlemos con nuestro panel más adelante. Así que aquí en el verso 4 sigue y dice: y adoraron al dragón que había dado autoridad a la bestia, y adoraron a la bestia diciendo: ¿quién como la bestia y quién podrá luchar contra ella? Este es el dictador. Lo que está por delante no será diferente de esta terrible circunstancia, y se cumplirá en los últimos días. Este culto al emperador se vio en los comienzos de Roma y se adorará una vez más. Esta bestia con devoción blasfema, la gente la honra, y el mundo se enamorará de este nuevo imperio europeo que renacerá y será sanado ahora a un asombroso mundo falto de alimentación. Esta bestia será restaurada como un dictador y como un gobierno que inspire admiración en todo el mundo. Así que ante Hitler palidece en comparación. Observe que hay una advertencia. Hay una advertencia para todos nosotros. No se deje engañar y adorar a la bestia junto con los pueblos del mundo. En su lugar debemos adorar a Dios. Ahora, hay mucho más que discutir sobre este tema. De hecho, vamos a discutir esto con nuestro panel de Beyond Today. Hablaremos acerca de cómo puede protegerse de la bestia que viene. Pero primero, déjenme decirles acerca de nuestra revista Las Buenas Noticias. Las Buenas Noticias está llena de información que nos darán una idea de las noticias de hoy, lo que se refiere a lo que la Biblia enseña. Usted encontrará artículos interesantes, no solo en la profecía, sino también en la vida cristiana. Es por eso que usted necesita una suscripción gratuita a Las Buenas Noticias. Vaya a eduai.org y solicite nuestra publicación hoy mismo. No se olvide de visitarnos en la web en beyondtoday.tv y ordene su suscripción gratuita. Las Buenas Noticias le ayudarán a poner nuestro mundo cambiante en perspectiva. El examen de los acontecimientos mundiales a la luz de la Biblia. Así que obtenga su suscripción gratuita hoy mismo. Otra razón importante para visitar nuestro sitio web eduai.org es poder observar diarios de Beyond Today. Diarios de Beyond Today son breves videos cada día en las noticias de última hora y los importantes temas bíblicos. Así que acompáñenos durante toda la semana en busca de inspiración, de ánimo y visión bíblica adicional para ayudar a entender mejor la vida. Ahora que hemos estado discutiendo sobre la bestia de Apocalipsis 13 y su simbolismo y realidad, me acompañan en este momento Derek McNeil y Gary Petty. Y así como se discute este tema, muchos pueden estar preocupados sobre esta conexión que hemos hecho entre la bestia en Apocalipsis 13 y Europa. ¿Cómo es que podemos suponer eso? ¿El Apocalipsis 13 realmente apunta a Europa? Bueno, Steve, lo que tienes que hacer es mirar a la bestia de Apocalipsis 13 y Apocalipsis 17, que están construyendo bloques e incluso no empieza por ahí. Así que no es solo una independiente. Eso es correcto. Ahí no es donde comienzas. Usted comienza en Daniel 2, donde tenemos unas profecías sobre 4 grandes reinos, y hemos hablado de eso antes en Beyond Today. La cuarta parte de los grandes reinos es el Imperio Romano y va a ser resucitada. Así es como se llega a esa conclusión sobre Europa. Y en cierto modo, así es como se articula con esa herida en la cabeza. Sí.
Y no hay realmente ninguna otra región del mundo comparado con Europa para estas profecías y el cumplimiento de las mismas. Al menos en el centro del cumplimiento, porque la historia del cristianismo está envuelta dentro de Europa. Como Gary menciona, la caída de Roma y de la preservación de toda la cristiandad están en el desarrollo de las resurrecciones del Imperio Romano. Y se conecta con la historia de la Iglesia a través de la experiencia europea. No hay otro lugar o región en el mundo en el que podamos mirar a la historia y en el tiempo, sino solo en ese continente, para que tal evento ocurra. Así que cuando nos fijamos en la conexión entre Europa e incluso el versículo que leemos acerca de la adoración, sí, hay algo en común entre las cosas que están en el pasado también. Claro, porque los líderes de las diversas restauraciones políticas de este sistema romano que se desarrollaron a través de los siglos siempre estaban trabajando en conjunto con la Iglesia. De hecho, los líderes como Carlos Magno o Napoleón fueron coronados por el Papa en Roma, y por lo que ese sistema siempre estaba trabajando junto allí dentro de Europa, y no hay ninguna duda en cuanto a dónde buscar. Así que no hay separación de esas dos cosas. Creo que está dentro, en Apocalipsis 17, donde habla de la mujer sentada sobre la bestia. Existe esta relación entre religión y el poder político. No es una separación de la iglesia y el Estado cuando se mira en ese resucitado Imperio Romano. No, de hecho la situación actual en Europa, donde hay una separación entre iglesia y Estado, no es el estado normal en Europa, pues en realidad comenzó con Carlos Magno, donde el Papa lo coronó, y cuando nos fijamos en la civilización occidental, el derecho divino de los reyes ha de regir fue dada a ellos por la iglesia, y durante siglos y siglos es allí donde el poder de los reyes fue dado por la iglesia y trabajaron juntos. Eso no es lo que vemos ahora, pero esas son las raíces europeas y es para lo que se está reuniendo de nuevo. La mujer, por supuesto, es el símbolo de la iglesia. Sí. Gary tiene razón. Lo que vemos hoy es una anomalía porque históricamente siempre estaban trabajando en unión. De hecho, el difunto Papa Juan Pablo II lo intentó en vano para conseguir una inclusión en el preámbulo de la Constitución de la actual Unión Europea, una referencia a las raíces cristianas de Europa. No lo harían por el momento porque deseaban mantener la separación, pero él presionó fuertemente para hacer eso, porque es una realidad histórica. Por lo tanto, cuando nos fijamos en eso, este es un momento excepcional en que vivimos, pero al mismo tiempo creo que muchos se verán en la situación en la que estamos ahora y decir, bueno, no vamos a volver a eso. No puede haber una dictadura. Hemos aprendido las lecciones de la historia, ¿no? Eso es cierto. Pero el pueblo mira otra vez a la Europa de hoy y es un continente muy secular. Sin embargo, la historia y su relación con la iglesia es muy frecuente. Usted va a Europa, puede mirar las catedrales. Usted ve, incluso hay museos consagrados, especialmente en Viena. En algunos lugares, en algunos de los museos allí, podrás ver las insignias de la corona del emperador del Sacro Imperio Romano, allí mismo, y la cruz y todas las galas de este sistema. En su lugar, todo dispuesto allí dentro de estos museos, justo al lado de todas estas iglesias, y es como si estuvieran esperando, en cierto sentido, ser revividos. Y hay una continua referencia a las raíces de la herencia europea de estar la iglesia y el cristianismo. Se han hecho llamamientos para que se devuelvan y que se restauren y nunca olviden. Es una situación extraña para mirar y ver, pero es como si él estuviera ahí, latente, esperando ser revivida. Bueno, si nos fijamos en lo que está pasando en Europa, hay presiones internas económicas, las presiones externas del Islam y otras cosas. Se les aleja de la civilización occidental. Va a llegar un momento en el futuro cercano en el que van a estar luchando por la supervivencia de su cultura, y su cultura es que el sistema político y el sistema religioso se combinan. Yo estaba en Viena hace algunos meses. Estábamos en una habitación del hotel. Miré por la ventana de mi hotel y me vi en una colina lejana, una mezquita. Y entré en esa mezquita, donde había un número de iglesias, antiguas iglesias establecidas de Viena. Y ya ves,
Eso es lo que estoy describiendo. Existe esta tensión porque tienen varios agentes competidores, ideologías allí, y que están en algún punto en el futuro, van a comenzar a crear un punto de inflamación. Eso es algo que va a ocurrir y la gente simplemente no comprende hoy la lectura de los periódicos. Pero en la lectura de la Biblia se puede empezar a entender esta realidad potencial. Ahora, al pensar en eso, quiero decir, alguna de estas cosas que estamos hablando es absolutamente aterrador. ¿Qué puede hacer un cristiano? Ello va a ocurrir sin duda, está profetizado. ¿Cuál debe ser nuestro punto de vista sobre estas cosas? Lo primero que tenemos que comprender es prepararnos espiritualmente. Es una relación personal con Dios, estar cerca de Dios y reconociendo que tenemos que darnos cuenta que esto es un gran engaño. Y si no estamos preparados para entender lo que la Biblia dice acerca de esto, vamos a ser engañados por esto. Que en Apocalipsis 12, el último versículo, creo que es el versículo 17, que dice de una época de persecución contra el pueblo de Dios, y habla de esas personas como el remanente, que a esas personas se le identifica por aquellos como los que guardan los mandamientos de Dios y el testimonio de Jesucristo. El testimonio de Jesucristo, un entendimiento en el Nuevo Testamento es muy importante, pero también los mandamientos de Dios son muy importantes. Y algunos de esos mandamientos, incluyendo el mandamiento de la señal, el sábado, van a ser algunos de los signos que identifican al pueblo de Dios en aquel tiempo y ser un punto de contención. Bueno, hay mucho más de qué hablar. Espero que recuerden nuestras ofertas gratuitas. Usted querrá pedir una copia de nuestra ayuda de estudio, el Apocalipsis sin velos. Y no se olvide una suscripción gratuita a las buenas noticias. Contáctenos en eduy.org o bien puede leer tanto las buenas noticias y el Apocalipsis sin velos en línea en beyondtoday.tv. Recuerde, el libro del Apocalipsis no tiene por qué ser un misterio. No tiene que permanecer sin explicación. El Apocalipsis debe ser como su nombre lo indica. Dios lo dio para revelación de las cosas. Así que en la bestia de Apocalipsis 13 nos podemos dar cuenta de lo que simboliza. Cada día el mundo será asumido por un gobernante que asumirá el poder, obligará a la gente a adorarlo. Su gobierno traerá terror en el mundo. Este imperio y el sistema religioso falso que va a estar entre nosotros se acerca, pero no hay que preocuparse por el futuro si confiamos en Dios. Él nos dice en Apocalipsis 18:4, salid de ella, pueblo mío, para que no seáis partícipes de sus pecados, ni recibáis parte de sus plagas. Así que este es el momento de prepararnos espiritualmente y hacer todo lo posible para acercarnos a Dios. Usted puede mirar adelante a la época en que los reinos de este mundo serán llevados a su fin y Jesucristo regresará y establecerá el reino de Dios, un reino de amor y de paz. Estaré de vuelta con ustedes después de un comentario final. 2 hombres corrieron por las calles de la ciudad, tratando de ser el primero en descubrir si fue así. Doblaron la última curva y llegaron a la tumba. Ambos se detuvieron. Uno se inclinó y miró hacia el espacio y se dio cuenta de un montón bien doblado de paños de lino. Él se quedó atónito y se alejó sin poder creer lo que veía. Jesús no estaba allí. Él había resucitado de entre los muertos. Todas las cosas habían cambiado. Cristo vino a la tierra con un mensaje central del reino de Dios. ¿Qué es el reino de Dios? La mayoría nunca ha oído hablar ni entienden lo que Jesús enseñó sobre este tema. La Iglesia de Dios Unida está presentando seminarios gratuitos simultáneamente en todo el mundo. Ese reino va a venir a la tierra. Ese fue el mensaje de Jesucristo. No es un reino que está afuera, allí en el cielo, sino que es un reino que Cristo va a establecer aquí, en esta tierra. Vaya a seminarios.eduy.org y encontrará detalles para ver uno cerca de usted. Seminarios bíblicos del reino de Dios, dando el mensaje de esperanza para el mañana a partir de hoy. Asegúrese de inscribirse para asistir a nuestros seminarios
hoy mismo. Gracias por estar con nosotros. Sintonícenos la próxima semana para una nueva edición de Beyond Today y únase a nosotros en la oración: venga a tu reino. En Beyond Today soy Steve Myers. Gracias por su atención. For the free literature offered on today's program, go online to beyondtoday.tv. Please join us again next week on Beyond Today.